Génesis capítulo 48. Y sucedió que después de estas cosas le dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando se le avisó a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José ha venido a ti, Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Entonces Jacob dijo a José: El Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo: He aquí, yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Éfrata. Y la sepulté allí, en el camino a Éfrata, esto es Belén. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo: ¿Quiénes son estos? Y José respondió a su padre: Son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. E Israel dijo a José: Nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. Y José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: El Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre: No sea así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu derecha sobre su cabeza. Mas su padre rehusó y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: Por ti bendecirá Israel, diciendo: Que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José: He aquí yo estoy a punto de morir.
pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te doy una parte más que tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Génesis capítulo 49. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: Reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua. No tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres, y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz, y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob, y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Judá. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Siloh, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la leche. Zabulón habitará a la orilla del mar, y él será puesto como puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Issacar es un asno fuerte, echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero que muerde los jarretes del caballo, y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor. Agad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. En cuanto a Aser, su alimento será sustancioso y él dará manjares de rey. Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles. Por las manos del poderoso de Jacob, de ahí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Benjamín es lobo rapaz. De mañana devora la presa y a la tarde
reparte los despojos. Todas estas son las 12 tribus de Israel. Y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Después les ordenó y les dijo: voy a ser reunido a mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón hitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró juntamente con el campo de Efrón hitita para posesión de una sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca. Y ahí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Het. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. Génesis capítulo 50. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Y ordenó José a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Y cuando pasaron los días de luto por él, habló José a la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia ante vuestros ojos, os ruego que habléis a Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ahora pues te ruego que me permitas ir a sepultar a mi padre, y luego volveré. Y Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, hicieron allí duelo con una grande y dolorosa lamentación, y José guardó 7 días de duelo por su padre. Y cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo, la era de Atad, dijeron: este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Misraim, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado, pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón hitita, junto con el campo para posesión de una sepultura. Y después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: he aquí, somos tus siervos. Pero José les dijo: no temáis,
¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Y José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Hemos concluido con la lectura completa del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, para honra y gloria de nuestro Señor. Ahora le daremos una vista panorámica a lo que es este libro, porque Génesis es la palabra griega para origen o comienzo, es decir, está en griego. Los hebreos al Génesis lo llaman Bereshit, que es la primera palabra del libro. Ellos también nombran a los libros del Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Lamentaciones de acuerdo a la primera palabra de cada uno de esos libros. Génesis proporciona una introducción apropiada a la Biblia completa. Es un libro de comienzos. El universo físico, las plantas, los animales y la vida humana, además de muchas ideas claves de la palabra de Dios. Génesis traza el inicio de la obra redentora de Dios con la humanidad. Después que Adán y Eva pecaron, la redención llegó a ser absolutamente necesaria. En Génesis 3:15, el lector se da cuenta que el Redentor vendría de la simiente de la mujer. El enfoque se reduce a la familia de Sem, según Génesis capítulo 9, versos 26 y 27, y luego a la familia de Abraham, según Génesis capítulo 12, verso 3. La línea del Mesías continuaría por la línea de Isaacar y después por la línea de Jacob. El enfoque de Génesis se estrecha aún más a la familia de Judá. De los 8 pactos más importantes en las Escrituras, 4 se encuentran en Génesis: el pacto edénico, el adámico, el de Noé y el de Abraham. En cada uno de estos casos, Dios prueba a sus hijos respecto a algún aspecto de su voluntad, pero cada vez, desafortunadamente, el hombre falla la prueba. Desde los tiempos bíblicos, los primeros 5 libros de la Biblia se han tratado como un todo y son llamados la ley o el Pentateuco, o si lo queremos decir en hebreo, el Humash. Esto consiste en 5 rollos. Moisés es el autor del Pentateuco. Génesis es la introducción lógica y necesaria a este Pentateuco. Este libro se compone de 11 documentos. Un relato introductorio de los días de la creación seguido por 10 secciones que comienzan con: estas son las generaciones de... Luego el material de Génesis se divide en 2 partes naturales. Los primeros 11 capítulos tratan 4 acontecimientos clave: la creación, la caída, el diluvio y la Torre de Babel, con la resultante dispersión de los habitantes a través del mundo.
Los capítulos 12 al 50 tratan la historia de 4 personajes clave: Abraham, Isaac, Jacob y José. Espero que hayan sido bendecidos con este viaje hermoso a través de la lectura por el libro de Bereshit. Continuaremos mañana con el próximo libro. El Señor les bendiga.